Mis queridos, qué privilegio que nos dejen entrar a sus dispositivos, a sus hogares, siempre para tratar de analizar las situaciones en el contexto. En el día de hoy, pues, Buenas noches presta su espacio a la seriedad, un poco a la seriedad, en virtud del tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de violencia escolar. ¿Por qué escogimos este tema? Y quiero darle la bienvenida a mi invitado. Este es un invitado de lujo. Aquí, Oscar, siempre decimos eso. Este es un invitado de lujo, pero hoy de verdad lo es. Gracias, Oscar María. Misle, director de Secodap, está con nosotros. Porque vamos a hablar de esto. Les leo este titular que les debe todavía estar resonando en el alma. Liceísta murió tras ser apuñalado por otro estudiante. Esto ocurrió no en un liceo público, esto ocurrió en un liceo privado, en el liceo privado Cruz Almerón Acosta. Este es el liceo que está ubicado en la redoma de Ruiz Pineda, en Caricuao. ¿Qué ocurrió allí? Dos muchachos tuvieron una discusión y la discusión culminó a cuchilladas. Oscar, bueno, nuevamente bienvenido, es un placer que estés con nosotros en Buenas noches. Y la nota que firma la periodista de 2001 dice, continúan los altercados en liceos del país. Y es que este es el segundo hecho de sangre que lamentablemente ocurre en un liceo venezolano en menos de 2 semanas. Sí. Gracias, Mariana. Siempre es un placer y un honor estar acá, ¿no? Es lamentable que tengan que suceder hechos como este para darnos cuenta que la violencia está, que la violencia existe, que la violencia es una realidad en los liceos. Sobre todo cuando se trata de ocultar, se trata de hacernos creer que no existe la violencia. Y yo no estoy hablando en el aire. En la gestión pasada de la ministra Hanson, la exministra de Educación, ella decía que no había violencia escolar, que lo que había era una tendencia. Y que los pocos casos de violencia escolar habían sido trabajados exitosamente. Los pocos casos. Cuando ella dice eso, le dicen que conteste un contexto donde, como representante de SECODAP, fui invitado no a hacer turismo intelectual, ni a pasear, ni a hacer un trabajo de investigación, sino por solicitudes en 19 estados del país. O sea, yo tengo frente a esa noticia una realidad de haber visitado 19 estados, eso se dice facilito, pero visitar 19 estados tomando vuelos en el aeropuerto, tú sabes lo que significa. Las horas a las que sale, el retraso, a la hora que llega. Bueno, pero de todas maneras, eso me permitió pulsar en colegios públicos, privados, grandes, pequeños, laicos, religiosos, bolivarianos, privados, cómo está la situación. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Primero que nada, lo primero que nos muestra esta situación de este homicidio, primero que no sabemos cuál fue el móvil, porque los muchachos discutieron, pero ¿por qué discutieron? ¿Qué fue lo que hizo que ese muchacho de 16 años, en un juego, matara al otro? ¿Qué es lo que desencadenó esa rabia para poder terminar con la vida del otro? Que lo que tenía en Caracas era un mes, porque él se vino de Cumaná a Caracas porque quería vivir con su papá, él no vivía con su papá. Entonces es un muchacho que está iniciándose en el liceo. O sea, no es que te puedo decir que hay una historia, pero ya con un mes en el liceo ya había un conflicto, supuestamente, vamos a pensar que había un conflicto, que no estaba resuelto. Ahora este muchacho muere a 50 metros de la puerta del liceo. ¿Qué pasó después? Los mismos estudiantes, fíjate que son espectadores, le avisan al director, el director reaccionó, hay que reconocer que la directiva reaccionó, pero llegó la Guardia Nacional Bolivariana, porque estaban en una carpa cerca y llegaron para un poco intervenir. Cuando la directiva va a llevar al muchacho, es lo que aparece en la noticia, a un centro de salud, la Guardia Nacional Bolivariana le dice que no pueden movilizar al muchacho, que está herido, que está además ensangrentado. Con el uniforme del colegio ensangrentado, la escena de haber sido dantesca. Una escena dantesca. Pero entonces el director le dice, bueno, pero ¿por qué no lo llevan ustedes? Y él dice, no, es que no lo podemos montar en el jeep porque se nos puede morir en el jeep. Entonces la pregunta es, ¿a quién le toca actuar? Si el cuerpo de seguridad, que tendría que garantizar la vida y la salud, tal y como está en la ley, no estamos pidiendo nada que sea excepcional, no actúa, hubo que esperar que el papá llegara. A todo esto estamos hablando de una media hora aproximadamente. Llega el papá y, en contra de la voluntad de los funcionarios, se lleva al muchacho un CDI. Cuando llega el CDI le dicen que no lo pueden atender porque había un cambio de guardia. Y entonces lo remiten al Pérez Carreño. Y en el Pérez Carreño murió desangrado. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién garantiza la vida? ¿Están preparados nuestros cuerpos de seguridad
para actuar en estos momentos o simplemente se toman estas medidas que no son, estas medidas son además medidas que van contra los derechos humanos de este muchacho? Por otra parte, ¿qué pasa en ese colegio? ¿Qué pasa en ese colegio privado cuando los estudiantes han sido testigos de un crimen en la puerta del colegio, a 50 metros de la puerta del colegio? ¿Cómo es ese clima escolar a partir de este momento? El miedo, la rabia, la frustración, las familias que tienen hijos ahí. Entonces, la pregunta es, ¿existe una estrategia para trabajar, por ejemplo, los duelos? Porque hay un duelo, si es la pérdida de un compañero, pero además saber que mi compañero es un asesino, es un homicida. O sea, ¿cómo eso impacta emocionalmente? La pregunta es, ¿esto es la consecuencia de un problema? ¿Cuál es la causa que genera que un estudiante tenga que actuar de esa forma? Como cuando hubo el caso del Junquito y el muchacho sale. Que fue el que conmocionó a Conmocionó todo todo el país al esto, inicio de este año. posiblemente, y lo que se hablaba era que estaban jugando fútbol y hubo una diferencia jugando fútbol, salieron, hubo un mediador que intervino, en eso otro fue a buscar un arma, supuestamente para intimidar, pero el arma, cuando él le trae el arma, le dice el mediador, como para calmar al otro, cuando vio el arma, le dijo, tranquilo que ese es un arma de juguete. Y él le dijo, de juguete no, maldito. ¡Pam! Y mató. Lo mató. Todo el mundo decía, ¿cómo es posible que por un juego de fútbol un muchacho mate al otro? No es el juego de fútbol. Ese es el detonante. Ese es el que activa algo que está sucediendo en la sociedad. Yo no diría, porque acuérdate que la escuela, yo ni siquiera diría que es un reflejo de la sociedad, sino que la violencia entra por la puerta de la escuela, con los estudiantes, con los docentes, con las familias. Y se expresa de esta manera. Entonces el detonante, que habría que investigarlo y tendría que ser papel del Ministerio de Educación, para ver un poco qué es lo que hace que toda esa rabia, toda esa frustración, que primero que genera la rabia, la frustración, el odio, el resentimiento, y después cómo lo canalizo para que no haya para que una actividad que pudiera ser insignificante, porque más bien es lúdica. Fíjate que en ambos casos, tanto en el del Junquito como en el de Ruiz Pineda, estaban jugando. Llama la atención. Pero llama la atención que en un estadio un fanático también mate a otro en el estadio. Y esto es noticia reciente. Estamos hablando de noticia Todo reciente. esto tiene que ver desde hace, excluido el caso del Junquito, pero que hay que traerlo porque sí conmocionó al país entero. Claro. Nos empezamos otra vez a preocupar seriamente por el entorno de los liceos cuando se destapa este caso del Junquito. Pero fíjate, tú mencionabas antes de ir al aire un detalle que me parece muy importante volver a poner en la conversación, ahora sí al aire, sobre ¿qué pasaba en esas horas en las que esos muchachos estaban desocupados? ¿Qué pasa con la autoridad en los liceos y en los colegios privados, Oscar? Porque cuando yo estudié, en mi época, seguramente en la tuya también, no había posibilidad de que a uno se le ocurriese desobedecer a la autoridad del colegio. Por favor, a mí me daba terror que a mi mamá le fuesen a venir con un cuento mío en el colegio. Además, uno respetaba mucho el sacrificio que sus padres hacían por sus hijos. A mí no se me ocurría jamás desafiar a mi mamá en muchas cosas, aunque no estuviese de acuerdo, porque decía, ya va, mi mamá trabaja para que yo tenga esto. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí desvirtuar una cosa tan delicada como el sacrificio de mi familia? Entonces, hay muchas cosas en juego aquí. Fíjate tú, ¿qué pasa? Nosotros venimos, algunos, de una crianza, de una educación, de una formación muy autocrática, muy severa, y eso generó posiblemente mucha culpa y nos fuimos al otro extremo, por un lado. Claro. Permisivas, sin normas, sin reglas. Bueno, eso lo vemos en la calle. Cuando salimos vemos qué pasa, ¿no? Por ejemplo, con el tránsito, ¿no? Con los semáforos, con las luces rojas y tal. Pero vamos al tema de por qué perdió autoridad el liceo. La autoridad no se compra, ni se vende, la autoridad se gana. La autoridad es la posibilidad de sentirte respetado. ¿Por qué? Porque representas, por lo que representas. Si yo no estoy formado como director para gerenciar, si yo no estoy formado como maestro o maestra, profesor y profesora, para contener, para no propiciar ambientes hostiles, sino al contrario, más bien pareciera que los favoreciera. Si además no tenemos profesores, porque no hay profesores, y entonces no hay profesor de matemática, no hay profesor de física y de química,
Porque no hay, porque ahí precisamente los profesores no sienten que la carrera les da garantía, que les da seguridad, que les permite estabilidad económica, entonces no tienen y sufren los colegios. Si tenemos entonces maestros interinos que no están formados, sino que están como de paso, y entonces no están preparados para poder actuar en una sociedad donde la violencia es una realidad, no la podemos negar. Entonces, esa sensación de impunidad, de desprotección, hace que la violencia vaya tomando fuerza. Fíjate una cosa que mucha gente no sabe. En la medida que el clima social es más violento, porque aumenta la intensidad y la frecuencia de los hechos criminales, la posibilidad de que el acoso escolar, el bullying aumente, se incremente, es mayor. Lógico. ¿Por qué? Porque si yo vivo en una sociedad intolerante, frente al que respeta, para el que es diferente, el que piensa distinto, y el fin justifica los medios, y cuando hay alguien que habla o que piensa distinto y que no está de acuerdo con lo que yo promuevo, y yo siento que eso me da pie para descalificarlo, para poderlo humillar, para poderlo excluir, utilizando términos, palabras, actitudes y también acciones. ¿Qué dice el estudiante? ¿O qué dicen los niños? ¿O qué dice la juventud? Si la persona que tiene poder, que tiene jerarquía, que tiene llegada pública por su poder y por su jerarquía, justifica la agresión como un medio válido para defender sus ideas, para imponer autoridad, eso yo lo llevo a la escuela. ¿Y qué es el acoso? El acoso escolar es importante señalarlo porque posiblemente tras estas situaciones que hablamos anteriormente, estos casos, a lo mejor hay encubierto, hay oculto situaciones de acoso escolar, no lo sabemos. ¿El acoso escolar qué es? Cuando una persona o un estudiante siente que tiene poder porque descubre que hay otro más vulnerable, decide utilizar el miedo como mecanismo de intimidación y de hostigamiento delante de un grupo que lo hace líder y que siente este es líder porque utiliza como medio el miedo para poder aprovecharse de la vulnerabilidad del otro para someterlo. Imagínate si eso se aprende así. Yo aprendo que yo puedo utilizar el poder valiéndome del miedo para imponer mis ideas, para dominar al otro, y eso me da popularidad, eso me da control sobre el grupo. Cuando ese estudiante llega al bachillerato, cuando ese estudiante se casa, cuando ese estudiante llega a la Asamblea Nacional, cuando si es gobernador o es presidente, cualquiera de los roles que nos toca desempeñar, y él sabe que con el miedo como herramienta, con el abuso o el uso y abusivo del poder, yo puedo lograr que los demás sientan que eso me permite a mí tener control social, pero aprovechando la vulnerabilidad del que no es capaz de poder defender sus ideas, es grave. Entonces, detrás de todo este conflicto social escolar está una forma de relacionarnos, una forma de vincularnos que tiene que ver cómo solucionamos socialmente los problemas. ¿Qué medios utilizamos para solucionar los problemas? Hay en Venezuela en este momento un manejo del lenguaje en la agenda pública, en la palestra pública, muy preocupante. Cuando tú sintonizas el canal del Estado, Oscar, las cosas que se escuchan allí, sobre todo en horas de la noche, la descalificación, el insulto, estamos sometidos desde hace años al manejo de ese discurso para tratar a la población desde el gobierno. ¿Qué ocurre en las escuelas, en los liceos, incluso en las universidades, cuando el ciudadano está constantemente escuchando que la autoridad se refiere a sus contrarios de esa manera? ¿Qué tanta influencia tiene realmente el lenguaje utilizado desde la política, desde el ejercicio de la autoridad en la población, sobre todo en los más jóvenes? Mira, la palabra es acción. La palabra es acción. Lo que haces, dijo alguien, lo que haces habla tan duro de ti que no puedo escuchar lo que dices. Lo que haces habla tan duro de ti que no puedo escuchar lo que dices. Entonces el poder del ejemplo y sobre todo el captar que tener autoridad, tener jerarquía y tener, poder, me da pie para yo poder utilizar cualquier tipo de palabra para descalificar lo que piensa el otro. Ahí hay una responsabilidad que no nos podemos quitar y que no se puede quitar mientras mayor sea la autoridad,
mientras mayor sea la jerarquía, mientras más poder tenga, más cuidado tienes que tener. Más cuidado. Mariana, esto no es una teoría. Cuando hubo los conflictos en el país por el tema de las protestas, se creó todo un conflicto escolar porque la escuela se convirtió en un espacio también de confrontación, ¿ok? De confrontación. Y empezaron a llamar a Secodap, ya no por el bullying, sino cómo hacer, porque resulta ser que la polarización, que las diferencias de ideas, que los contrastes y los medios que se estaban utilizando, las trancas, las guarimbas, todo ese rollo se llevó a la escuela. Y se empezaron a hacer guarimbas en las escuelas. Trancaban la escuela, trancaban la escalera y hubo todo un conflicto. Entonces comenzamos a hacer una cosa bien interesante, colegios públicos y privados, ¿ok? Que es hablar de esto que estábamos conversando. Y me tocó trabajar con estudiantes, chicos, fue interesante. Y los estudiantes, cuando estábamos conversando y yo generaba precisamente un ambiente donde ellos pudieran expresarse, lo provocaba, decía cosas provocadoras. Yo de repente escuchaba que un muchacho descalificaba el otro utilizando un término que lo había escuchado a través de una figura relevante. Por ejemplo, era por ponerte dos que eran muy sonados, pero además el tono que lo decía, ¿no? Ay, caprichito. Claro. Caprichito. Entonces el otro diga, si tú no piensas, toripollo. Decía, epa. ¿Dónde los muchachos encontraron que este lenguaje se puede utilizar para marcar una diferencia? Eso es solo por hablar del lenguaje. Eso es solo por hablar del lenguaje. Las acciones han demostrado que aquí la autoridad mató gente. Claro. Entonces toda esta forma de ejercer la autoridad... Estudiantes fallecidos a manos de la Guardia Nacional. Claro, o sea, no pienso igual que tú, entonces te voy a exterminar. Incluso lo de los colectivos, que era el tema con el que quería cerrar esta conversación de hoy, Oscar. ¿Cómo podemos manejar con nuestros hijos este horror al que estamos sometidos desde el punto de vista? Quiero ser bien clara al referirme a lo que es horroroso. Es horroroso cómo mataron a Robert Serra. Es horroroso cómo estos colectivos ahora están denunciando que los exterminaron, que hubo una suerte de paredón de fusilamiento. Eso es manejado además con un discurso de odio permanentemente, pero también del otro lado, cuando la gente está haciendo su cola, yo he visto que la gente va en el carro, ajá, hagan su cola, ahora se la calan porque ustedes votaron por ellos. Oye, y tienen a los chamos sentados, a sus hijos sentados en la parte de atrás del carro, y se están dirigiendo así a personas que no piensan como ellos. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esta revisión de la sociedad y cómo podemos nosotros hablarle a nuestros hijos de lo que estamos viviendo? Mira, yo no he encontrado otra, Mariana, no he encontrado otra que utilizando símbolos, imágenes, para no caer en especulaciones de tipo teórico que la gente no lo va a entender. Yo le decía, cuando a mí me pasó que tenía una filtración en el recibo de mi casa, y yo pensé que era por culpa del vecino. Y le fue a reclamar al vecino porque no tenía mantenimiento de su casa. Y el vecino me dijo, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué no revisas tu casa? Porque puede ser que la avería, el problema esté en tu casa. Y efectivamente lo tenía en mi casa. Si nosotros vemos la violencia afuera, pero no revisamos cómo nos estamos comportando, cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo solucionamos los conflictos, cómo expresamos nuestras diferencias o descontentos, nuestros hijos van a aprender que el fin justifica los medios y que es válido utilizar la palabra que descalifica, que humilla, que hostiga. Lo estamos viendo en los colegios. Cuando yo hablo de 19 estados, hay que ver lo que significa 19 estados, y cuando tú comienzas a conversar con los muchachos, a mí me pasó que en una entrevista de radio, en un colegio muy importante de acá, de Caracas, estaba en la entrevista y de repente, no la hice en el estudio sino en el colegio, y yo le dije, vamos a hacerla en el colegio. Entonces me dijo la persona que me estaba haciendo la entrevista, perfecto, porque así tenemos un ambiente, tenemos un clima, eso le da naturalidad a la entrevista. Lo que no sabíamos era lo que se iba a escuchar en la entrevista. Cuando tomo conciencia de cómo hablan los muchachos en el receso, las palabras que utilizan para referirse a las muchachas a los muchachos, se me fue la señal. Tuve que apagar el celular porque ya yo había dicho en qué colegio estoy y estaban a nivel nacional escuchando lo que estaba. Entonces, te podrás imaginar. Pero ¿qué pasa? Eso se ha naturalizado y eso se ha convertido en una forma, y entonces se piensa muchas veces que empoderarte, que ser asertivo, es ser grosero, es ser hostil. Entonces estamos en un problema, yo creo que estamos en un problema de salud mental. Yo diría que estamos enfermos socialmente por todo esto que no nos permite controlarnos e identificar y tener control. Y tenemos nuestro sistema inmunológico dañado, que es el que tendría que defendernos, porque hay la corrupción, la poca capacitación para la policía para tratar y abordar la crisis de autoridad.
entonces hace que cada quien tome la justicia por sus propias manos. Yo te agradezco profundamente esta conversación. Gracias. Era algo que sentíamos, teníamos que hacer, porque, bueno, a un medio le toca así, a nosotros nos toca, ay, Oscar, bueno, buenas noches es un programa de entretenimiento, para sé. divertir a la gente, pero al mismo tiempo se aprovecha los espacios para no dejar de lado temas tan importantes, porque uno siente que uno tiene como eso entre pecho y espalda, esa responsabilidad, tenemos que hablar del acoso escolar, tenemos que hablar de la violencia escolar por lo que está pasando. Pero bueno, muchas gracias, esta es tu casa, siempre bienvenido. Gracias. Donde Encantado. estemos siempre sabes que tienes un Yo sé que es espacio así, gracias. para hablarle a la gente. Gracias a ustedes por permitirnos hablar de estos temas con su compañía desde sus dispositivos y sus casas.